mayores de 12 años fuera del quirófano. Como introducción, es utilizada en múltiples escenarios fuera de salas de cirugía por diferentes grupos interdisciplinarios, como médicos, anestesiólogos, odontólogos. Se pretende actualizar la información, generar estándares de alta calidad. Se conformó un grupo con diferentes profesionales de salud con experiencias en sedación fuera de quirófano y representantes de sociedades científicas. La guía de práctica clínica presenta recomendaciones basadas en la evidencia con el propósito de estandarizar el procedimiento, mejorar la calidad de atención y disminuir la morbilidad de los pacientes que requieran sedación fuera del quirófano. En cuanto a los objetivos y alcance, el primer objetivo es establecer las intervenciones efectivas y seguras para el manejo de los pacientes mayores de 12 años que requieren sedación, brindar una atención de más alta calidad y disminuir la variabilidad no justificada en la práctica. En cuanto a la metodología, para el desarrollo de la guía se siguió un diseño metodológico riguroso, válido y reproducible. Con ello se buscó prevenir y controlar los sesgos con una visión interdisciplinaria y con amplios espacios de participación y discusión. Las intervenciones contempladas en la guía fueron la preparación de los pacientes, el profesional que debe administrar la sedación, la monitorización, las intervenciones farmacológicas, el cuidado inmediato posterior al uso de la sedación. Para la construcción de las recomendaciones fue necesario recuperar sistemáticamente y estudiar toda la información disponible, revisar críticamente su validez, calificar su calidad, generar resultados secundarios a partir de estudios primarios, revisiones sistemáticas o metaanálisis y adelantar mesas de discusión para resolver las controversias. Esta es nuestra gran pregunta, ¿cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para la preparación de los pacientes mayores de 12 años que requieren de sedación fuera de quirófano? Lo primero es la valoración del paciente, como toda intervención, ¿verdad? La valoración del paciente debe incluir la historia médica con antecedentes de enfermedades coexistentes y antecedentes quirúrgicos, antecedentes de sedación y anestesia general previa, medicamentos, alergias, estado de ayuno, estado de la dentadura y presencia de prótesis. El examen físico incluye, como siempre, la valoración de la vía aérea, estado cardiovascular, respiratorio y lo relacionado con sus antecedentes durante la anamnesis. Durante la valoración presedación es fundamental identificar a los pacientes con riesgo de presentar eventos adversos, como son los pacientes con riesgo cardiovascular, respiratorio o de compromiso de la vía aérea, con enfermedad hepática o renal, obesidad mórbida, síndrome de apnea obstructiva del sueño, con riesgo de broncoaspiración, antecedente de evento adverso durante la sedación previa y de mayores de 75 años. En consecuencia, estos pacientes y los demás clasificados con ASA 4 o 5, que tienen 5 a 7 veces mayor riesgo de eventos adversos relacionados con la sedación, comparados con los pacientes con ASA 1 o 2. Siempre para todo tipo de procedimiento debemos contar con un consentimiento informado. Debe ser obtenido por el paciente o de un tutor legal, en caso de ser menor de edad o tener alguna alimentación. Y de lo posible, tener todo por escrito. La información que incluye la naturaleza del procedimiento e indicaciones, incluyendo el ayuno. También se debe esperar durante el procedimiento, así como posibles efectos secundarios. Se tiene que especificar en el consentimiento informado el tiempo de duración y, de ser posible también, los fármacos a ser administrados. El ambiente de sedación debe tener como mínimo una fuente confiable de oxígeno, aspiración, equipo de reanimación y medicamentos de emergencia. Para los criterios de selección, la búsqueda de la literatura no arrojó revisiones que abordaran la pregunta clínica. No obstante,
Se recuperaron dos estudios de cohortes que analizaron los factores que influencian el éxito de la sedación consciente en pacientes que reciben intervenciones fuera de quirófano. El primer estudio, con 300 participantes a quienes se les realizó endoscopía de vía digestiva alta o sigmoidoscopía diagnóstica, evaluó los factores relacionados con un nivel de sedación apropiado. Con base en este estudio se pudo establecer que los factores que influencian el éxito de la sedación en pacientes fuera de quirófano son la edad, el género, menor cooperación en pacientes de sexo femenino, el índice de masa corporal, menor cooperación en pacientes de contextura delgada, el haber recibido sedación previamente y la duración del procedimiento. En cuanto al segundo estudio, evaluó los factores que influencian la sedación en un cohorte de 180 participantes, a quienes se les realizó endoscopía de vías digestivas altas o colonoscopía. Con base a este estudio se pudo establecer que los factores que influencian el éxito de la sedación en pacientes fuera de quirófano fueron el grado de ansiedad antes del procedimiento, la presencia de rasgos de personalidad ansiosa. La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones por el riesgo de sesgo y la precisión de los resultados. Y después habla sobre el ayuno preoperatorio. Una revisión sistemática de la literatura evaluó la duración óptima del ayuno preoperatorio y el tipo y el volumen de la ingesta permitida en adultos programados para cirugías ambulatorias bajo anestesia general. Para monitorizar pacientes mayores de 12 años que recibieron sedación fuera de quirófano. Hablamos de la capnografía frente a monitorización sin capnografía. Una revisión sistemática de la literatura evaluó la seguridad del uso de la monitorización clínica acompañada de capnografía para la vigilancia de pacientes que requieren sedación fuera del quirófano. Se recuperaron 6 ensayos clínicos controlados para un total de 2.524 participantes, en los que se evaluó la intervención de interés. En 5 estudios, en 5 de los estudios recuperados, se administró propofol como sedante en la población adulta. En cuanto a un estudio proporcionó midazolam o ketamina para la sedación en población pediátrica. Los, en tres de los estudios incluidos en esta revisión sistemática, la intervención fue administrada por médicos anestesiólogos, por médicos no anestesiólogos o por enfermeras profesionales en anestesia. Cuando cuando se comparó frente a la monitorización clínica, los pacientes asignados al brazo de monitorización clínica y capnografía experimentaron una menor frecuencia de hipoxemia, sin que esto se viera reflejado en una mayor frecuencia de intervención de la vía aérea. Se debe usar capnografía en pacientes con riesgo sustancial de sobresedación, uso combinado de sedantes o de propofol, cuando sea factible hacer una evaluación directa de la ventilación y durante los procedimientos que impiden manipulación de la vía aérea. Al terminar el procedimiento se recomienda continuar la monitorización hasta que el paciente esté alerta, hemodinámicamente estable, tenga vía aérea permeable y adecuados reflejos de las vías aéreas y respiratorias. Se espera que el paciente esté totalmente despierto y pueda comunicarse. Entonces, podríamos evitar cualquier inconveniente. Se utilizó la monitorización con escalas de sedación. Dos tipos de escalas en este caso se utilizó, que es la de Ramsay, escala compuesta por 6 dominios que evalúan el grado de agitación, ansiedad y respuesta a estímulo físico o auditivo. Para este instrumento, un puntaje alto identifica a los pacientes que se encuentran bajo los efectos de sedación. En cuanto a un puntaje bajo, se obtiene cuando el paciente se encuentra ansioso. La validez de la escala se analizó utilizando diferentes estadísticos y mostró una buena correlación. Y el siguiente fue la de Ritmond, escala compuesta por 10 ítems que evalúa la respuesta al estímulo físico y auditivo. Los puntajes positivos identifican pacientes agitados y los negativos pacientes sedados. Se recomienda que los profesionales que administran sedación fuera de quirófano evalúen los niveles de profundidad con el fin de mejorar la calidad, la seguridad
Satisfacción del paciente llevado a sedación a partir de los parámetros en las escalas. Se recomienda la escala de Ramsay como primera alternativa para evaluar el nivel de profundidad de la sedación en pacientes fuera del quirófano. Se sugiere el uso de la escala de Ritmond como alternativa para la evaluación de la profundidad de la sedación en pacientes fuera de quirófano. Pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué se utilizó en este estudio? ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más seguras y efectivas? Entonces, se utilizó el óxido nitroso frente a agentes tradicionales de la sedación. Una revisión sistemática de la literatura evaluó la seguridad y la efectividad de la administración de óxido nitroso para la sedación de los pacientes fuera de quirófano. Se recuperaron 7 ensayos clínicos controlados para 507 pacientes adultos, cuando se comparó frente al grupo de sedantes tradicionales como el midazolam más meperidina, propofol o meperidina. Los participantes que recibieron óxido nitroso experimentaron similar posibilidad de terminar con éxito el procedimiento y de episodios de hipotensión, pero una menor frecuencia de episodios de hipoxemia, frente a 21% con midazolam más meperidina, y un menor tiempo de recuperación frente a midazolam más fentanilo. Después se utilizó el propofol frente a agentes tradicionales. Una revisión sistemática de la literatura evaluó la efectividad y seguridad de la sedación fuera de quirófano con propofol. Se recuperaron 22 ensayos clínicos con 1.798 pacientes programados para endoscopías digestivas altas, CEPRE o colonoscopía, cuando se comparó frente al uso de agentes tradicionales midazolam, meperidina y fentanilo. Los pacientes asignados al grupo de propofol presentaron una frecuencia similar de hipoxemia, de hipotensión, de apnea y de duración del procedimiento. No obstante, los que recibieron propofol sí experimentaron un menor tiempo de recuperación, un mejor nivel de sedación y una mayor satisfacción con el cuidado recibido. Y después tenemos el propofol más fentanilo frente a ketamina más midazolam. Un ensayo clínico controlado cuasi experimental analizó la efectividad y seguridad de propofol más fentanilo para la sedación de 113 pacientes en urgencias, comparado con la administración de ketamina y midazolam. Los pacientes que recibieron propofol más fentanilo presentaron recuperación más corta a expensas de mayor frecuencia de episodios de hipoxemia. No hubo diferencias en la frecuencia de apnea para propofol más fentanilo frente para el grupo de ketamina y midazolam de agitación de laringoespasmo o vómito. La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en el riesgo de sesgos y la precisión de los resultados y la aplicabilidad de la evidencia. Siguiente punto es propofol frente a midazolam combinado con fentanilo. Un ensayo controlado aleatorio evaluó la seguridad y efectividad de la sedación con propofol en 86 pacientes en urgencias. Cuando se comparó el uso combinado de midazolam y fentanilo, los pacientes asignados a sedación con propofol informaron un menor tiempo de recuperación, sin que esto se vea reflejado con una mayor tasa de procedimientos exitosos, de episodios de hipotensión, de hipoxemia, de apnea o de eventos adversos menores. Tenemos propofol frente a ketamina. Un ensayo clínico controlado evaluó la efectividad y seguridad de la sedación de 97 pacientes con propofol en urgencias, cuando se comparó con la administración de ketamina. La sedación con propofol fuera del quirófano se asoció con una frecuencia similar de hipotensión, de apnea y de hipoxemia. No obstante, los pacientes asignados al grupo de propofol sí informaron un menor tiempo de recuperación y una menor frecuencia de agitación durante la recuperación. La calidad de evidencia fue muy baja por algunas limitaciones de riesgo y precisión de los resultados. Tenemos como último punto la desmetomidina frente al midazolam. Una revisión sistemática de la literatura estimó la seguridad y efectividad del uso de la desmetomidina para la sedación fuera del quirófano. Se recuperaron 9 ensayos clínicos controlados con 469 participantes, a quienes se les practicó endoscopía digestiva altas, colonoscopía, CEPRE o disección submucosa endoscópica.
Cuando se comparó frente al uso de midazolam solo o en combinación con otros agentes tradicionales, los pacientes asignados a recibir desmetomidina experimentaron una menor frecuencia de suspensión del procedimiento y un mejor nivel de sedación. No obstante, no se documentó diferencia en cuanto a la frecuencia de hipoxemia, de hipotensión o en el tiempo de recuperación. La calidad de evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo de sesgo, la precisión y la inconsistencia de los resultados. Algunas recomendaciones para el egreso del paciente son la búsqueda no arrojó revisiones que abordaran la pregunta clínica. Recomendaciones de expertos apoyan fuertemente que antes de definir el egreso se realice una evaluación y monitoreo de la función respiratoria, la función cardiovascular, función neuromuscular, el estado mental, la temperatura, el dolor, la presencia de náuseas, vómitos. Todos los pacientes deben tener una persona responsable que los acompañe, recomendaciones escritas, cuidados posteriores y signos de alarma que deben ser entregados. Y eso es todo. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Ahora, es decir, escuchamos la presentación de la doctora y queremos pasar a la parte de las preguntas, o algún tipo de recomendación, algo que quieran acotar. Alguien que haga mucho este tipo de procedimientos, tipo de sedaciones fuera del quirófano, y si quiere dar su experiencia, puede levantar la mano, puede hablar directamente, el que quiera hablar. Hola, Profe Walter, Cristian. te escuchamos. ¿Qué tal? Te escuchamos. Sí, me pareció muy interesante desde el punto de vista, yo creo que esta revisión muestra evidentemente la superioridad en la utilización de Propofol como una de las drogas predilectas para la seguridad, la recuperación más rápida de los pacientes en todos los procedimientos fuera de quirófano. También plantea justamente lo que estuvimos discutiendo en la charla anterior, un caso, un reporte sobre la utilización de dexmedeto, también en procedimientos ambulatorios, como ustedes muy bien contaron la experiencia que tuvieron. Eh, y si hablamos de procedimientos fuera de quirófano, se abre un amplio abanico justamente en lo que planteamos en los procedimientos endoscópicos, en las sedaciones para resonancias magnéticas, para tomografías y también una situación peculiar que ha estado en el ojo justamente en estos días, que es la sedación para procedimientos odontológicos. Entonces yo creo que hay gente de mucha experiencia en estos ámbitos que hace mucha tomografía, resonancia, endoscopía. Entonces sería interesante a ver qué fármacos utilizan y qué complicaciones pueden verse usualmente en los procedimientos, ¿verdad? Principalmente qué combinaciones de fármacos suelen utilizar para sus procedimientos. Muchísimas gracias, profe. Alguien que tenga experiencia, que quiera dar su, su comentario al respecto. La discusión también de la utilización de opioides, ¿verdad? En el contexto. Sería muy interesante también que podamos hablar sobre ese tema. El doctor López levantó la mano. Te escuchamos, doctor. Hola. Te escuchamos, doctor, te escuchamos, se te escucha bien. Sí, Puedes... sí, sí. Y nuestra experiencia, digo que en procedimiento así corto, fuera de quirófano y donde necesitamos un poco de sedación y analgesia, es muy frecuente. Creo que todo es en sala de partos, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí que eh, es muy frecuente casi en todos los hospitales, ¿verdad? Y yo digo así que con quien trabajo así llevamos bien, digamos, es la combinación de Propofol con fentanil, ¿verdad? Con baja dosis y para un procedimiento corto, por ejemplo, un curaje, para un legrado. Creo que eso los residentes tienen que saber manejar porque casi en todos los hospitales van a trabajar, ¿verdad?
eso sí o sí, digamos, que prácticamente uno no se escapa de eso, ¿verdad? Que tiene que tener un buen manejo y a veces, eso es generalmente cuando el paciente, ¿verdad? Está en ayuna, eso también es importante, ¿verdad? Pero así de emergencia es otra cosa, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia que hacemos es, creo que la buena combinación es el propofol con fentanil, ¿verdad? Fuera de quirófano. Y por supuesto tener todo lo, estar como para hacer anestesia general, ¿verdad? Relajante, todo, tener todo, ¿verdad? Hasta inclusive un aspirador, ¿verdad? Que siempre hay que estar preparado como para hacer una anestesia general en cualquier sedación equivale a anestesia general, eso es lo que hay que tener como concepto también, ¿verdad? Eso es mi aporte, digamos. Muchas gracias, doctor López. El doctor Diego Estigarribia levantó la mano, te escuchamos, Diego. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, se te escucha bien. Ok, bueno, yo creo que en vista de lo que estuve escuchando, aparte de la combinación de fármacos en la que podemos extendernos ampliamente hablando de una serie de combinaciones que podemos usar, otra cosa que tiene mucha relevancia es el tema del alta en los procedimientos que se hacen fuera de quirófano, porque va a depender demasiado de eso para saber qué combinación de fármacos elegir. La mayoría de estos procedimientos, la gente que hace, y creo que sabemos todos y manejamos todos, son ambulatorios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un alta que no sea, que nos ocupe las camas de recuperación tanto tiempo, porque en eso también se mide, en base a eso se mide la efectividad. Así es que dependiendo de eso, tenemos que elegir cierta combinación de drogas y entonces ahí es como hacer un juego de combinación de todo, ¿verdad? De todo lo que podemos echar mano. La anestesia tiene que ser efectiva para el procedimiento. Nuestro paciente tiene que poder despertarse bien y rápido para poder liberar rápido, en lo más rápido posible las camas, ¿verdad? Así es que yo personalmente no digo que tenga la experiencia, pero en base a lo que yo uso, yo puedo decir que una combinación muy buena y efectiva, repito, en base a mi experiencia, ¿verdad? Es el uso de benzodiazepinas en dosis bajas, específicamente el midazolam, prácticamente utilizarlo como un coadyuvante nomás. Y luego opioides con propofol. Siempre usando el propofol como hipnótico principal, no la benzodiazepina, obviamente, por el tiempo de recuperación. Y al menos yo, le agrego también otro coadyuvante a esa mezcla, porque estoy hablando específicamente más de las endoscopías digestivas, ¿verdad? Yo utilizo también lidocaína endovenosa como coadyuvante. Bueno, eso. Diego, ¿te puedo preguntar algo? Sí, te escucho, profe. El tema de las benzodiazepinas, Sí. en las dosis que utilizas, ¿cuánto de las dosis que utilizas y no genera un retraso en la recuperación del paciente, en tu experiencia? Sí, justamente eso, yo creo que eso es algo que de repente le da un poco de miedo a la gente y que entonces le limita a utilizar. Y en base a lo que yo puedo decirte, no. Las dosis que yo utilizo son dosis bajas, 1,5, 2 miligramos, a veces 1, dependiendo del paciente, a veces inclusive un poquito más alto, dosis un poco más altas, 3 miligramos. Y siempre dosis respuesta, ¿verdad? O sea, no titulando la dosis. Así es que en el despertar no hay ningún retraso. Los pacientes se van súper bien, se van súper contentos también, o sea, se van felices después de no recordar absolutamente nada de lo que pasó durante el procedimiento. Y así es que en base a mi experiencia, profe, no hay ningún. O sea, la dosis depende mucho del paciente, ¿verdad? Totalmente. El tipo de paciente que Hay utilizas. pacientes lo que vos le haces 1 miligramo de midazolam, 2 miligramos de midazolam, 3 miligramos de midazolam y ni siquiera cerró todavía su ojo, ni pestañeó todavía, ¿verdad? Y manejan un nivel de ansiedad muy alto, la mayoría de ellos. Entonces, como que te piden luego, ¿verdad? Te piden ya estar un poco relajados antes.
Y algo que hay que tener en cuenta también es toda la logística que se maneja en este tipo de procedimientos, porque no es que el paciente entra, se acuesta y el endoscopista le mete el endoscopio en la boca, ¿verdad? Hay una serie de preparativos que se hacen y el paciente no puede estar con los ojos abiertos, totalmente consciente, viendo todo lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? ¿Y Eh, lidocaína cuánto usas? la lidocaína, por favor, 1 miligramo kilopeso aproximadamente a 1 miligramo kilopeso, pero yo uso una dosis estándar realmente, yo le hago 60 miligramos a la mayoría de los pacientes, 13 cc lidocaína endovenosa. Perfecto. Gracias. Dale, profe. Bueno, muchísimas gracias, Diego. En la fila me figura que la doctora Zarza levantó después la mano. Y a continuación la doctora Oviedo. Así que, doctora Zarza, te escuchamos. Doctora Zarza. Doctora, creo que tu micrófono o tu video, no sé si... No te... Ok, no anda. Ahora parece que se te escucha. Sale entrecortado realmente. Capaz sea un problema de la conexión a internet. Puede escribir también su comentario si quiere o su pregunta, ¿verdad? Exactamente. Doctora, discúlpame, pero no, realmente no se te escucha nada y sale de repente con cortes y mucha interferencia. Cualquier cosa escribida, intentar solucionar. Creo que vamos a pasar a la doctora Oviedo primero y después volvemos a intentar. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Estigarribia. En caso que se trate de un paciente con obesidad mórbida, que sabemos que muchos se hacen en forma de un estudio previo para una cirugía bariátrica, ¿cuál es la combinación que él suele utilizar de drogas? Ay, que facilita tu pregunta, ¿eh? Bueno, eso, justamente por eso volví a levantar la mano, porque quería mencionar dos casos específicos que me olvidé nomás de comentar ahora. Uno de ellos son los pacientes añosos que son sometidos a este tipo de procedimientos para hacerse gastrostomías percutáneas, y los otros, los obesos mórbidos, que se hacen sí o sí su estudio prevariátrico. Son probablemente los dos extremos de pacientes, los dos pacientes adultos más complejos que podemos tener. Bueno, y ahí, entre las muchas cosas que yo me fui probando en mi corta experiencia, ¿verdad? Fue eliminar de la combinación que les mencioné hace un rato, eliminar el midazolam. No utilizo midazolam, aumento un poco la dosis de lidocaína, utilizo lidocaína 1.5 miligramos kilopeso, le hago fentanil A. Como el paciente es obeso mórbido, obviamente si vamos a usar dosis con el peso real, va a ser inalcanzable la dosis opioide que vamos a utilizar. Entonces, como estándar, estos pacientes a veces tienen 130, 150 kilos, ¿verdad? Sí, o más inclusive. Y entonces yo utilizo 100 microgramos de fentanil, 100 microgramos, casi nunca paso de eso. Y el propofol hasta obtener más o menos un Ramsay razonable para poder introducir el endoscopio. Pero antes de todo esto, algo que yo al menos utilizo, a muchos no les gusta, pero en estos casos ayuda mucho, es la instilación de lidocaína en spray en la orofaringe. Y con eso suele ser suficiente. Sí, casi siempre igual, independientemente a la combinación que haga o la cantidad de propofol que utilices, casi siempre tenés un pequeño episodio de saturación
porque estos pacientes son luego SAOs, tienen luego poca reserva, todo lo que sabemos de los obesos, ¿verdad? Pero suele ser solucionable haciendo una subluxación, una hiperextensión. No hace falta a veces ni siquiera quitar el endoscopio, casi nunca hay episodios así graves de hipoxemia, pero hay un poquito de saturación, la saturación baja 90 enseguida y bueno, así, pero todo solucionable. Eso en mi experiencia, esa combinación a mí me resulta por lo general efectiva. Muchísimas gracias, Diego. Creo que yo quiero dar unos comentarios también y algún aporte al caso. Primeramente para los residentes, y que es muy importante el artículo que comentaba sobre el tema de la seguridad en anestesia. Nosotros, yo creo que los anestesiólogos en sí, o nosotros nos sentimos muy cómodos en el quirófano, por ejemplo, en el quirófano central. Un ambiente conocido, tenés tu máquina, tenés tus cosas, todo sabes dónde está. Cuando salís a hacer una sedación en un área fuera del quirófano, siempre tenés que tener en cuenta mucho el tema de la seguridad de anestesia. Tenés un buen aporte de oxígeno, está tu balón lleno, tenés una buena toma de oxígeno, tenés un monitor que funciona, tu vía aérea, predecir todo tipo de complicaciones que tenga el paciente, porque no es el ambiente, a no ser, bueno, en algún momento te acostumbras y decís, bueno, trabajo regularmente acá y sé, pero al comienzo uno no se siente tan cómodo y busca siempre con cierto temor. Y así como dijo el profe Walter, el ojo de la tormenta, a mí, por ejemplo, particularmente me da un poco de miedo hacer sedación para odontología en un ambiente donde yo no conozco, y yo no soy de lo que en mi auto, en mi ligera, tengo, no sé, 3 monitores, un balón de oxígeno para armar un mini quirófano. Entonces, uno tiene que tener, el tema de seguridad es muy importante. Ese primer punto. Segundo punto, en cuanto a lo que sería lo que yo hago sedación afuera, que es en resonancia magnética, en cuanto a los temas de los medicamentos, para dar simplemente un aporte, en resonancia magnética hay que diferenciar los pediátricos, los adultos que tienen miedo a claustrofobia, los que tienen básicamente dolor en la espalda, por eso no pueden quedarse quietos. Es decir, básicamente esos son los 3 grupos más grandes. A los niños, a los pediátricos, el 95% de las veces es una sedación para una resonancia de encéfalo. Básicamente no hay mucho que hacer más que dormirle al paciente y mantenerle dormido. Yo básicamente le duermo con gas, le hago una vía y le mantengo con propofol y no uso absolutamente más nada. Y las licenciadas afuera en el postoperatorio, así como dijo el doctor Dios Tiarrida, te agradecen muchísimo. El paciente se despierta súper bien, si hace tengo un esquema de propofol que hago con los pacientes pediátricos, y se despiertan súper bien a tiempo en la sala de recuperación. En menos de 10 minutos están prendidísimos y quieren, es decir, rápidamente uno puede dar el alta. Si a los que son adultos que tienen cierta claustrofobia o que tienen dolor, ahí uso una combinación muy parecida a lo que se hace en endoscopía, pero a dosis un poco más disminuidas, pero siempre usando el propofol, porque yo prácticamente creo que el propofol es un medicamento maravilloso para las sedaciones. Y simplemente eso. ¿Alguien que quiera dar una opinión, algún comentario más? Cristian, Levante la mano. Sí. hay una pregunta en el chat, dice, para procedimientos como fibrobronco, ¿cuáles serían las drogas ideales? En ese contexto yo quería comentar que nosotros en el hospital generalmente cuando tenemos procedimientos para fibrobroncoscopía se estaban programando en el pabellón quirúrgico. Entonces teníamos un ambiente de seguridad plena y ahí había una combinación variada. Se infundía remifentanilo y se utilizaba propofol y lidocaína en algunos casos. No sé si alguien más tiene alguna otra combinación que utilizaba para estos pacientes, ya que generalmente sí son procedimientos mucho más complejos, ya que instrumentan justamente las vías aéreas. El paciente tiene que estar en un plano adecuado para no producir ninguna complicación como un espasmo, por ejemplo, y que pueda ser adecuado para que el procedimiento se lleve a cabo. Entonces, no sé si alguien tiene más experiencia en ese campo, si puede comentar, por favor.
Doctora Zarza, levantaste la mano. Sí. Te escuchamos a ver si es que funciona tu micrófono. No se te escucha, doctora. Lastimosamente, son ciertas, a ver, no funciona. ¿Alguien que quiera comentar sobre la pregunta del doctor Prado? El remifentanilo es muy bueno en ese contexto, ya que permite una titulación adecuada, o sea, le da un confort al instrumentista, ya que el paciente está con una analgesia de base que es muy bien manipulable y la combinación con propofol y lidocaína es muy adecuada también. Entonces, ahora, en la sala de neumología, yo sé que también hubo gente que iba a hacer, por eso quería saber, no sé si no están acá, no nos pueden contar su experiencia, si no, bueno, vamos a preguntarle y para la próxima nos munimos más para justamente comentar sobre este tema. Vale, profe, excelente. Vamos a ver si vemos para el próximo martes quién nos puede responder o dar un poco más de experiencia sobre esa pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más, comentario? Porque si no, vamos a dar por terminada la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes. Como siempre, creo que cada vez somos más los martes a la tarde. Comenzamos con 20, 25 personas que se unían. Creo que ahora pasamos todos los martes las 50 personas. Muchas gracias por unirse a la presentación. Cristian, Sí. un ratito, antes estoy viendo nomás acá, veo que me gustaría también, no sé si está atento el doctor Delorme, si es que puede también hacer un comentario. Yo sé que es una persona que tiene mucha experiencia en este campo, entonces no sé si tiene algún comentario específico sobre el tema de sedación justamente. Hola, Por sí, aquí. muy buenas tardes. Yo prácticamente utilizo la misma técnica que usa el doctor Estigarribia, pero la única diferencia es que uso un poquito más de dosis más altas de midazolam. Generalmente, en el 90% de los casos uso 3 miligramos y el fentanil uso más o menos la misma dosis que dijo él. Y en los obesos, la única diferencia es que le explico al paciente de su condición y así como él dijo, aumento un poquito el fentanil y lo que hago es, la única diferencia es que le pongo la cánula nasal y le pongo la máscara facial también encima, tipo una preoxigenación en el caso de que tenga algún efecto adverso, ¿verdad? En el caso de que para que no tenga una hipoxemia o baje su saturación en el momento del procedimiento, justamente por el miedo de que tenga poca reserva de oxígeno. Y básicamente eso. Muchas gracias. Y en cuanto a la fibrobronco, hice 2 o 3 veces, pero anteriormente no existía el propofol en mi época, medio viejo ya estoy. Y utilizábamos SEO o ISO y el paciente estaba en ventilación espontánea. Esa es la única experiencia que tengo, que es, hacíamos eso cuando eso prácticamente no estaba entrando el remifentanil, entonces poca experiencia Eso tengo era en eso. así es, eso era para broncoscopía rígida o para flexible. Y generalmente hacíamos la rígida. Ah, sí, para rígida, sí. Y la flexible hice una sola vez, hice en el Hospital del Quemado. Sí. Y fue en espontánea también, tipo una endoscopía. Pero en este caso el que me guiaba era el neumólogo. Me iba contando, eso era lo bueno que me iba contando los pasos que iba a hacer. Y era como una intubación vigil, prácticamente. Iba estirando las cuerdas vocales, iba pasando, estiró todo la tráquea y ya trabajaba mucho más fácil, se me hizo la sedación. Que no me acuerdo qué droga utilicé, me imagino que habré utilizado propofol. Porque en esa época ya, en el quemado al menos había propofol y fentanil creo que usaba.
Sí, así Y mismo. eso. Muchas gracias, Alcides. Dale. Muchas gracias, doctor. El doctor Héctor Mesa levantó la mano. Te escuchamos, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo quise hacer un comentario sobre el tema de la premedicación y manejo de sedación. El fibrobroncoscopía, aquí ya hay que distinguir los pacientes que tienen que conservar la espontánea de aquellos que no tienen que conservar la espontánea y los pacientes que van a ser sometidos a fibrobroncoscopía rígida de aquellos que van a ser sometidos a flexible, ¿verdad? Y también hay otra distinción que hacer, es del el pediátrico y el adulto, ¿verdad? En mi caso, donde más experiencia tengo es en el niño, ¿verdad? Frecuentemente los procedimientos de abordaje de la vía aérea pediátrica se suelen hacer con fibrobroncoscopía rígida, ¿verdad? Y aquí en este caso, en general, la conservación de la espontánea no es mandatoria en general, excepto en los casos en donde el cirujano o el otorrino quiere evaluar, ¿cómo se llama? Esta patología del colapso dinámico de la tráquea, traqueomalacia, ¿verdad? En el caso de que se quiera evaluar traqueomalacia, entonces sí es mandatorio la mantención de la espontánea. En este caso, lo ideal, si es rígida, es asertiva, ¿verdad? En general, porque cuando es rígida, generalmente es muy difícil mantener la vía aérea con gases y la hipnosis de manera correcta. Entonces el propofol es la herramienta ideal. En general, generalmente en combinación con remifentanil, ¿verdad? A dosis que permitan la mantención de la espontánea. Esto es posible en general con la rígida, porque la rígida es un estímulo mucho más intenso que la flexible. Entonces es posible mantener la espontánea en esos pacientes. Siempre que sea posible, la anestesia tópica en estos pacientes es útil, tanto en el adulto como en el niño, y debería intentar colocarse siempre que sea posible, ¿verdad? Con lidocaína, ya sea esta instilada a través del fibrolongoscopio directamente, ¿verdad? O a través de MAGIC, que es un atomizador que algunos colegas tienen por ahí, ¿verdad? Entonces la combinación ideal siempre es propofol remifentanil, es decir, TIVA para estos pacientes, sean adultos o niños, ¿verdad? Y peor si es que se intenta mantener la espontánea. Eso en relación a la rígida. Cuando se va a hacer flexible, en general, en el caso de los niños, últimamente yo estoy optando por el uso de dispositivos supraglóticos, ¿verdad? Coloco los dispositivos supraglóticos y lubricamos bien el fibrobronco flexible, generalmente el neumólogo, el que hace el neumólogo infantil en mi caso, pero también en el adulto se puede hacer perfectamente. Y a través de una cánula, estas cánulas especiales que permiten el paso del fibrobronco, administro sevoflurano, ¿verdad? Un poco de remifentanil y en base a las necesidades de la espontánea voy gestionando el plano, ¿verdad? Y la seguridad es total, o sea, el paciente está dormido, en respiración espontánea, oxigenado y ventilado adecuadamente, ¿verdad? En el caso pediátrico, como ustedes entenderán, es mucho más complicado mantener la espontánea sin episodios de saturación en fibro flexible, ¿verdad? Y en el caso de los adultos, remifentanil, dexmedetomidina es una combinación excelente para fibro flexible, más anestesia tópica siempre, ¿verdad? Tanto sea para una fibro, un lavado broncoalveolar, una biopsia o incluso para la intubación con fibrobronco. Muchísimas gracias, doctor Mesa. La doctora Natalia Arce levantó la mano. Te escuchamos, doctora. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta nomás, ahora que estoy rotando justamente en gastro, ¿verdad? Algo, cuando tenemos pacientes pediátricos y vienen con un cuerpo extraño. Entonces quería preguntar nomás si hay muchas personas que le sean a los pacientes y versus intubarle a los niñitos, ¿verdad? Por la manipulación que hay ahí. Y quería preguntar sobre eso, ¿verdad? Sobre la experiencia o sobre la seguridad. Héctor, no sé si vos volviste a Sí, levantar la mano. en relación, no, no ajeno más había sido. Ah, perdón.
Bueno, pues esta respuesta, esta pregunta es interesante en relación al plano, asumo que pregunta Natalia, ¿verdad? El plano demandado, ¿verdad? Yo creo que eso depende de la posición del cuerpo extraño fundamentalmente, ¿verdad? Y antes sí era más argel, creo yo, administrar eso, pero ahora con el remifentanil y el afentanil es demasiado sencillo, ¿verdad? Porque uno haciendo un buen balance adecuado hacia los opioides nomás puede conseguir planos muy profundos para poder hacer una laringoscopía segura, intentar sacar el cuerpo extraño y más si tiene un video, ¿verdad? Y recuperar rápidamente la espontánea, ¿verdad? Si es que consigue sacar, ¿verdad? Y si no consigue sacar, le intuba, fin de problema, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Mesa. La doctora Neji levantó la mano. Te escuchamos, doctora. Sí, buenas tardes. En el lugar donde yo realizo sedaciones para fibrobroncoscopía y para endoscopía en niños es en el hospital de trauma, ¿verdad? Fibrobroncoscopía flexible para adultos me llaman de las UCIs, de la urgencia, pero lo hacemos en quirófano. Y generalmente así, para adultos, así mi tabla es 100 microgramos de fentanil, le hago lidocaína 80 miligramos y 50 de propofol. Y con eso el neumólogo explora bastante bien la vía aérea. En el caso de la criatura, los bebés alcancías que le llamamos en las guardias, yo tengo una bendición de que mi endoscopista es súper rápido. Pis, paz le llama él, y yo le hago sedaciones a los niños. En caso de que aparezca, sin intubación, ¿verdad? En caso de que aparezca otro endoscopista que no sea el number one de mi guardia miércoles, yo le intubo. O sea, ¿de qué depende mi proceder? Depende muchísimo de la experiencia del operador para que yo vea si a ese niño le voy a intubar o le voy a hacer una sedación. Eso es lo que yo quiero compartir. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Francisco González levantó la mano. Te escuchamos, doctor. Doctor Francisco González, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Entré a mirar la charla yo y quiero compartir también. A mí me suelen llamar del Hospital San Jorge para hacer sedación fuera de quirófano, para hacer ecocardio transesofágico con los cardiólogos. Y entonces ahí resulta dos situaciones, ¿verdad? El primero es que lo que ya comentaron todos ustedes, la sedación del paciente, ¿verdad? La oxigenación. Entonces, generalmente lo que chequeamos más es la oxigenación del paciente, ¿verdad? Que esté en espontánea, que esté conforme el paciente y el que hace el procedimiento, ¿verdad? Pero en este caso son pacientes que se hacen un estudio de la parte cardíaca y muchos están internados y están en la sala de cardiología, ¿verdad? Y vienen ya con un diagnóstico previo de una eco transtorácica y se le hace una transesofágica, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta nomás esa parte, el hacer sedación, ¿verdad? Usamos fentanil, propofol, bolitos de propofol, ¿verdad? Pero aparte tenés que estar muy atento también a la parte hemodinámica, ¿verdad? Es la presión arterial que tiene el paciente. Según lo que mi experiencia, ¿verdad? Lo que suelo ver es, dependiendo de la patología que tenga el paciente, cae mucho la presión arterial. Entonces, cuidar también esa parte. Le estás haciendo ahí bolitos de estilefrina, ¿verdad? Y vas corrigiendo esa parte a la par que se hace el estudio, ¿verdad? Y checando la saturación del paciente. O sea que vamos a decir que es doble la complejidad del paciente, vamos a decir, ¿verdad? Y si es un paciente obeso, sí que ni que decir, ¿verdad? Tienes que chequear bien la parte de oxigenación
Y la parte de hemodinámica del paciente, ¿verdad? Uso mucha telefrina, le tomo presión, le tomo otra vez la presión, uso telefrina, le tomo la presión, ¿verdad? A la par le voy haciendo su sedación. Entonces, quería nomás comentar eso. No se habla mucho, ¿verdad?, de sedación fuera de quirófano para ecocardio transesofágico, pero se hace. A nosotros nos llaman en el hospital para hacer. Quería comentar esa parte de mi experiencia. Muchísimas gracias, doctor González. ¿Alguien más que...? Profe Walter, levantaste la mano. Sí, ahí justamente el doctor Francisco ahí me recuerda una experiencia, no sé si habrá sido hace 2 años aproximadamente, con alguno de los residentes. Me imagino que, me parece que ya es jefe ahora, no recuerdo quién, que nos llamaron de cardio para hacer ecocardio transesofágica en un paciente con síndrome de Down. Y bueno, y lo hicimos ahí en cardio, en el consultorio, montamos con oxígeno, monitor, y recuerdo que habíamos hecho remifentanilo, TCI, creo que había sido A1, y le administramos lidocaína y propofol, sin ningún inconveniente, por suerte. Sí, una paciente con una vía aérea difícil, bueno, teníamos todo preparado como para el rescate de la vía aérea. Eso quiero subrayar justamente y dejar como mensaje final que todos estos procedimientos, para todos estos procedimientos tenemos que tener siempre preparados como para rescatar la vía aérea con una intubación, ya sea con fármacos y elementos para manejo de vía aérea. Bueno, y ahí creo que ya, Cristian, ya nos excedimos un poquitito en el tiempo. Sí, profe, exactamente. Creo que Podemos ir cerrando. vamos a ir cerrando la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias a los presentes, gracias por toda la presentación, y bueno, nos vamos a ver el martes que viene con probablemente 2 artículos. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos y no se Vamos a olviden de hacer tener presente en el chat del comentario. Muchas gracias. Dale, gracias.